Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Claudia Reyes, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en el canal Se Habla Católico. El día de hoy estoy muy emocionada, bueno, siempre estoy muy emocionada de grabar con ustedes porque me estaban pidiendo que hiciera un video sobre cómo he ido haciendo, cómo llegué a donde estoy ahorita espiritualmente y cómo han sido mis altas y mis bajas en la religión, en mi vida y cómo he logrado superarlas o llevarlas eh, siguiendo los caminos del Señor. Entonces, vamos. Bueno, mi nombre completo es María Claudia Reyes Rodríguez. Tengo actualmente 23 años. Dentro de 2 semanas cumplo 24. Soy de Caracas, Venezuela, orgullosamente caraqueña. Mi familia, tengo una hermana, mi mamá y mi papá, y vivo con mi abuelita por parte de mamá. Muchas veces me preguntan que si estoy grabando con alguien más, y sí, siempre grabo con mi abuelita. Ahorita estoy viviendo en Florida, en el sur de la Florida, en Estados Unidos. Y vivo con, pues, mi mamá, mi papá, mi hermana y mi abuelita. Mi familia siempre ha sido muy católica. Eh, Creo que por ambas partes tienen una trayectoria católica bastante grande y bastante importante. Siento que la frase más famosa para mi vida es que Dios me dice, ahorita no lo entiendes, pero ya luego lo entenderás. Siento que esa frase, y yo estoy segura de que muchas personas se identifican conmigo, pero esa frase es súper importante en mi vida porque se basa en todo lo que he pasado. Ahorita no lo entiendo, pero ya luego lo voy entendiendo, o aún no lo he entendido, pero sé que existe un ya luego que va a darme explicaciones sobre las circunstancias actuales. Dios me dice en cada momento esta frase, porque muchas veces me pasaba que no entendía por qué el niño que me gustaba no estaba conmigo, o porque me vine a vivir para Estados Unidos, si era el único país que en serio no quería vivir en él, o, o porque pasan tantas situaciones y en realidad uno debería dejar de preguntarle a Dios por qué y empezar a preguntarle para qué Él está haciendo o está permitiendo estas situaciones en nuestra vida. Siento que mi vida realmente comenzó desde que me mudé a los Estados Unidos, porque mi vida en Venezuela fue honestamente perfecta. O sea, siento que mi vida en Venezuela fue un cuento de hadas y que ahorita estoy viviendo la realidad de lo que es la vida. No sé si capaz me hubiese quedado en Venezuela y empezara a vivir también otra realidad, pero para mí, en mi caso, siento que mi vida en Venezuela fue totalmente perfecta, que tenía los amigos que aún los amo, mis amigos perfectos, tenía la parroquia perfecta, el párroco perfecto, mi universidad de verdad perfecta, todo para mí siento que era, o sea, perfecto en el sentido de que obviamente no todo es perfecto, pero en el sentido de que me llenaba por completo y para mí lo sentía muy, muy encajado a lo que yo quería o lo que yo necesitaba. Y por supuesto mi plan era graduarme y empezar a trabajar en la clínica donde yo estudiaba, y pues vivir mi vida y mi relación con Dios como lo estaba viviendo. Sin embargo, siento que en ese momento mi relación con Dios era también así como muy de cuento de hadas, no era como realmente sentida o realmente profunda
con respecto a situaciones como que reales. Al llegar a Estados Unidos, como buena niña malcriada, estaba muy molesta con Dios. Sentía que no estaba viviendo la vida que yo quería vivir y que no aceptaba, por supuesto, su voluntad. No entendía por qué él me había mandado para acá y que había sido muy duro porque venía de un estilo de vida muy diferente al que llevo en este momento. Entonces, pues comencé a trabajar en un centro comercial donde tenía que trabajar los fines de semana y el trabajo no me dejaba ir a misa. Entonces como que pues no iba a misa y o sea los domingos y así tenía como que la excusa perfecta para no acercarme a Dios, porque además yo estaba muy molesta con Dios. Entonces esa era la excusa perfecta para no tener que ir a misa, a enfrentarme a un Dios que en ese momento yo sentía que había desordenado mi vida y que todos mis planes los había arruinado y yo me sentía muy mal con respecto a, a Dios. Como todo en la vida tenemos que tomar decisiones sobre las personas con las cuales nos juntamos, porque al ser humanos somos seres sociables, siempre vamos a estar juntándonos con personas. El problema es cómo escogemos a las personas que van a ser parte de nuestro círculo cercano. Obviamente aquí en ese mundo donde yo estaba hay mucha variedad y tanto hay personas muy buenas que aún siguen en mi vida como hay personas que no eran tan buenas. Entonces María Claudia, como estaba en muy distorsionada en su discernimiento y en su vida, ella decidía y prefería, obviamente estaba con las buenas, pero también estaba con las malas. O buscaba, por medios incorrectos, juntarme con personas que tampoco eran tan buenas. Y le daba la importancia a disfrutar el momento y como que me portaba suficientemente mal, pero no tan mal como para quedar tan mal con Dios, pero igual estaba quedando mal porque hacía cosas, aunque eran pequeñas, eran cosas que realmente no le gustan a Dios. Y siento que los pecados, sí sabemos que hay pecados veniales y mortales, pero siento que igualmente siguen siendo pecados. Entonces, sí habían cosas, aunque muy pocas cosas grandes, sí habían cosas que en serio esto cada momento me iba alejando más de Dios, porque lo que hacía era intentar buscar y llenar un vacío con alguien o con algo. Puede ser, en ese momento me encantaba comer. Yo trabajaba en un puestico y al frente, justo al frente, hay una tienda aquí que se llama It's Sugar, que es pura dulces y golosinas y gomitas. Entonces a mí me encantaba comer gomitas y chocolates y del otro lado había una tienda de helados, entonces también comía helados y me compraba cafés y cosas, entonces comía muchísimo para como tratar de satisfacer o de llenar un vacío. También salía con personas incorrectas. Debido a este cambio de sociedad, pues no tenía casi amigos y pues consideraba que la mejor manera de hacer amigos era teniendo dates, como citas románticas, bueno, románticas entre comillas, con cualquier persona básicamente que yo viera que me parecía bonito y también como que eh, seguro salir con esa persona. Y entonces intentaba llenar mi vacío entre comida y personas incorrectas.
Y entonces como sentía que eso no, que por decirte, esta persona no me llenaba, entonces la desechaba y buscaba a alguien más para ver si esta persona sí me iba a llenar. Y hay digo yo, bueno, él es creador de contenido, muy famoso pues para mí, que se llama Rorro Chávez, y él dice, por eso es que, porque intentamos sacar un clavo con otro clavo, y entonces por eso es que en esta sociedad tenemos una sociedad llena de huecos, porque estamos todo el tiempo intentando sacar un clavo con otro clavo. No necesariamente es una persona con otra persona, pero sí es una situación con otra cosa, y entonces al final terminamos hiriéndonos. Entonces intentaba llenar mi corazón con, o el vacío de mi corazón con todas estas cosas. Entonces, en una charla que estuve no hace mucho en el grupo juvenil donde estoy, ellos llevaron a una conferencista que se llama Diana Catalina, o así se hace llamar ella porque no me sé su apellido, donde ella compartía una frase más o menos parecida a: Dios es del tamaño del vacío de tu corazón, o el vacío de tu corazón tiene el tamaño de Dios. Y entonces el tamaño de Dios, comparado con cualquiera de las cosas que el mundo nos pueda ofrecer, es menor, o sea, el mundo es menor a un átomo comparado con el tamaño de Dios. Y eso era lo que yo necesitaba. Yo necesitaba llenar mi corazón con Dios, que literalmente el vacío de mi corazón era de su tamaño. Luego de esto me autodiagnostiqué como necesitada de Dios. Entonces, y siento que todos tenemos este diagnóstico, pero bueno. Entonces dije, pues, ¿cómo son las maneras de buscar a Dios? Y comencé a hacer una dirección espiritual con el párroco de la iglesia donde mis papás van. Persona a la cual le debo mucho, y siento que le debo pedir perdón por lo malcriada que era en ese momento. Él realmente me ayudaba mucho, y lo que yo iba a su dirección espiritual era a pelear con él y a llorarle porque Dios no estaba haciendo lo que yo quería que él hiciera en mi vida. Y el padre lo único que me miraba y me decía: ¿sabes cómo se llama lo que tú tienes? Y yo no. Y me decía: malcriadez. De verdad. Y honestamente, ahora que lo veo, sí era de esa manera. O sea, es una pataleta que uno hace cuando las cosas de la vida no están saliendo como tú querías. Y no es que estén saliendo mal, porque la verdad es que no es que estaban tan mal, o por lo menos ahorita no lo veo así. Pero en serio me molestaba el simple hecho de que yo estuviese respirando en Estados Unidos. Ya luego de unos meses, yo estuve sin tener ningún tipo de contacto espiritual con Dios, como los primeros 6 meses de que me mudé aquí a Estados Unidos. Luego en enero, me acuerdo, en enero del 2018 comencé a ir a un grupo juvenil de aquí. Y sentía al principio que no encajaba para nada, porque también de donde soy, en Caracas, somos muy clasistas, la verdad. Bueno, yo lo era así, no todo el mundo es así, pero yo sí era clasista, y, y consideraba que personas de una forma o de otra no estaban bien, o no estaban la manera que yo sentía que para mí era el tipo de amigos que yo quería. Y mis amigos de acá eran súper distintos a mis amigos de Venezuela. Y estos amigos me abrieron muchísimo el venir aquí a la diversidad.
estos amigos me abrieron las puertas de su casa y estoy súper agradecidos con ellos porque me ayudaron muchísimo con respecto a ver que sí existen personas y sí existen jóvenes que estén buscando también la santidad. Ya luego estaba muy bien con ellos, comencé en un trabajo diferente donde trabajaba de lunes a viernes y entonces tenía la oportunidad de ir a misa los domingos. Y aunque ustedes no lo crean, la misa es muy importante para el alimento del alma. Es súper importante ir a misa. Entiendo que hay en ocasiones no comulgamos porque estamos en pecado, etcétera, que era mi caso en ese momento. Ya luego empecé a hacer el sacramento de la confesión más a menudo y, y de esta manera como que sentía que ya empezaba a limpiarme un poco más y podía ir y comulgar, que de verdad yo siento que no le damos la importancia que merece el sacramento de la comunión. Recuerdo una Semana Santa, vi la Pasión de Cristo, que siento que es como tradición ya de la humanidad ver la Pasión de Cristo en Semana Santa. Pero a mí algo me llamaba a ver la Pasión de Cristo, porque yo me sentía tan mal, estaba tan revuelta y, y decido pues ver la Pasión de Cristo. Estaba tan mal que no lloré. Y yo que lloro con todo, y obviamente la primera vez que vi la Pasión de Cristo lloré muchísimo, pero ya luego ahorita no es que no sentía el dolor de Dios, sino que lo veía como que wow, qué impresión, pero no lo sentía realmente como Él está dando su sangre por mí. Y recuerdo que me habían dicho que viera el testimonio del protagonista Jim Caviezel, no sé cómo se pronuncia en, en inglés, pero sé que es Jim Caviezel. Y me pongo a verlo. Recuerdo esa vez estaba sola en mi cuarto y comienzo a escuchar su testimonio, que de verdad se los recomiendo. Y una frase, o sea, yo tenía miles de preguntas, yo no entendía muchas cosas, pero esta frase fue la frase del inicio a mi reconciliación con Dios. Antes de leer esta frase, yo decía, Dios, dame un break, dame un momento para descansar. No puede ser que estoy viniendo de esto y ya luego paso a esto y empiezo a sufrir y luego paso a esto y comienzo a sufrir otra vez y estoy sufriendo. O sea, por favor, dame un break para respirar y decir, no sé, gracias o lo que sea, no entiendo, estoy sufriendo muy constantemente. Entonces, en la frase del video dice, Él es el mejor coach de todos. Te dirá, vamos, levántate. Y cuando lo logres, te pedirá más. Y podrás con más, porque Él estará ahí para ti. Eso lo dice Jim Caviezel y me tumbó. O sea, esa frase me tumbó. Porque era literalmente lo que yo estaba pasando. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando estamos en estas situaciones tan difíciles y las superamos, subimos un nivel. Pero hay muchos otros niveles. Y Dios siempre nos va a exigir más porque sabe que podemos dar más de lo que estamos dando ahorita. Entonces, desde que yo tengo esa frase en mi vida, sé que cada tribulación de mi vida es simplemente una manera para Él remover el barro y ir formando una nueva persona en mí. A partir de este momento, no es que estaba así, renovada por el Señor, pero sí ya tenía como lo que la Biblia nos dice, la semilla sembrada, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó? No es que de un momento para otro sí seguí yendo a misa,
y sí seguí confesándome y seguí tropezándome muchas veces, y lo sigo haciendo, pero ya estaba como con esa semilla en mi corazón de que no estaba haciendo las cosas bien. Y empecé a tener muchas luchas, porque cuando ya tú te empiezas a dar cuenta de que las cosas que estás haciendo no están bien, yo siento que es el Espíritu Santo que empieza a soplar sobre ti y a iluminarte, y lo que es lo que yo entiendo como el don del entendimiento, y te empieza a decir, hey, esto que estás haciendo no está bien. Y algo que tanto te gustaba que no está bien, entonces te cuesta como que amoldarte y volver a hacer o volver a ir a ese camino de santidad. Entonces empecé a tener muchas luchas internas entre lo que el mundo me ofrecía y que a mí me gustaba, porque vamos a estar todos claros aquí, el mundo no ofrece cosas que no son apetecibles, por decirlo de alguna manera. O sea, el mundo y el demonio no ofrecen cosas que no se sienten bien o que no saben bien o que no, o cualquier situación que nos haga sentir bien, pero el problema es que nos hace sentir bien por un periodo de tiempo muy pequeño. Entonces me di cuenta de que debía comenzar a trabajar en mí. Considero que nunca dejamos, y lo dije en el video pasado, nunca llegamos a ser completamente estudiados o trabajados o tenemos todo el conocimiento de espiritualidad y crecimiento personal. Siento que todo el tiempo necesitamos estar buscando eso, todo el tiempo. Entonces, sin ser muy espiritual, comencé a trabajar en mí. Y comencé a ver muchas películas de crecimiento personal y de estas películas que te ayudan a superarte a ti misma o a ti mismo, y, y a ser mejor ser humano. Entonces comencé a darme cuenta de que las cosas materiales en realidad estaban sobrevaloradas, que realmente lo que tenía era lo que necesitaba. Vi un documental muy bueno que se llama Minimalista y lo adopté completamente. Comencé a darme cuenta del valor por los animales. También fue un documental que vi que se llama Blackfish, con respecto a las ballenas orcas, que son mi animal favorito. Y entonces te empiezas a dar cuenta del valor que tiene la naturaleza y el ser humano. Entonces, esas cosas que aunque no eran documentales católicos, ni cristianos, ni nada de eso, pero el ser mejor persona está muy ligado a la santidad. Luego, trabajando un poquito en mí, trabajando en esas cosas que son de seres humanos, que no necesitas creer o no creer para hacerlo, Dios fue obrando muy, muy escondido, como que él no quería que yo lo viera mucho para que yo no me asustara, y entonces de repente veía que algo que yo siempre había querido, llegaba una persona y que, ay, mira, ¿será que les gustaría esto? Y yo me quedaba como que toda la vida había querido, por ejemplo, faldas de estas que son largas. Yo soy como un poquito hippie y me encantan las faldas largas. Y recuerdo esa vez que fue mi primer falda larga, que me la regalaron, y yo estaba, Diosito, no puede ser que hayas hecho esto por mí. Entonces Dios fue como que acomodando todas las cosas. Comenzó a alejarme de muchas personas. Recuerdo perder muchísimas amistades. Recuerdo que, que me sentía muy mal y no entendía por qué, pero de verdad sentí que me había quedado sin amigos aquí, porque aunque las amistades de Venezuela y esas amistades tan hermosas que tengo,
es muy difícil mantenerlas vivas cuando no estás como que presente físicamente. Sí, como que me fui sintiendo muy mal y decía, es que no puede ser que me esté quedando sin amigos otra vez, pero Dios iba sacando esas personas que ya luego yo decía, wow, impresión, como esta persona me hirió de tal manera y yo aún estaba ahí esperando que esa persona se arrepintiera o lo que fuera. Quería mudarme, siento que la primera tentación para todos, pero por lo menos para mí, es que salir corriendo, de verdad. En el momento de tribulación yo siempre decido salir corriendo y el resto de las personas me dicen que no, que tengo que afrontarlo y es lo que iba haciendo. Pero cuando ya iba a salir corriendo, que fue en octubre del año pasado, llegó una bendición a mi vida, que es el grupo de En Tus Manos de la parroquia de Guadalupe aquí en Doral. Uno de mis mejores amigos estuvo mucho tiempo invitándome a ese grupo y yo, porque soy terca, me negaba, decía que no, que eso estaba muy lejos, porque honestamente yo vivo muy lejos del Doral. Y entonces me regalaron el retiro en octubre y cambió mi vida otra vez. Entonces, en ese retiro conocí a las personas que debía conocer. Siento que cada uno de los que conocí en ese retiro han sido un granito de arena para este castillo de amistad. Me encanta de verdad compartir con el grupo y yo decía como que ay bueno va a ir un jueves porque sabes es el jueves que nos vamos a reencontrar y tal. Bueno, ya no me pierdo ningún jueves, o sea, ese fue ese jueves que fui porque dije como que ay no me lo voy a perder y ya luego no podía dejar de ir a compartir con mis amigos. Entonces comencé a tener las amistades correctas. Y siento que al ser humano, sobre todo a los jóvenes, nos cuesta desprendernos de las amistades incorrectas. Porque sentimos que estos somos desleales, porque sentimos que a mí no me gustaría que me hicieran esto, porque esa persona estuvo conmigo en las buenas y en las malas, pero mira todas las malas que te ha traído. Entonces, cuando te comienzas a rodear de las personas correctas, las cosas se van dando y tienes como la fuerza o hacer las cosas en grupo siempre son mucho más fáciles. Entonces, caminar hacia Dios en grupo siempre es mucho más fácil y te empiezas a dar cuenta de que no eres el único ser extraterrestre en esta vida que se siente amado por Dios, que tiene una devoción por María y que tiene respeto hacia la religión católica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me comencé a rodear de las personas correctas, comencé a escuchar podcasts de crecimiento personal, como les digo, siento que lo mejor que podemos hacer es invertir en nosotros mismos, porque eso es invertir en el cielo. La mejor inversión que podemos hacer es invertir tiempo en crecer. Y justo yo siento que al final de todo esto, lo que necesitamos es ir creciendo en santidad. Por último, comencé a tener momentos privados con Dios, momentos de calidad, de oración de calidad con Dios, y no necesité irme a un retiro para retirarme, como dicen, o valga la redundancia. No necesité irme a un lugar lejano con pajaritos y no, yo estaba aquí en mi casa y estuve 1 mes y medio de retiro con Jesús y con María, volviendo a reconstruir lo que se había quebrado. Aún sigo en ese proceso, ahorita un poquito no tan retirada,
pero sigo en ese proceso, pero siento que le debemos dar el momento del día a Dios. Lo que yo hago es que por la mañana, antes de despertarme, antes de usar mi teléfono, que eso es lo primero que todos hacemos, nos despertamos y agarramos el teléfono. Entonces decidí, por una amiga que también lo comentó en una de mis charlas del grupo, decidí no usar el teléfono para nada si no había hablado primero con Dios. Y entonces en mi dormida, de verdad, le digo buenos días, Diosito, gracias porque me diste un nuevo día, y ya luego comienzo con mi día. Después hago oraciones jaculatorias para comenzar el día, y luego voy al trabajo. Normalmente yo me la paso hablando con Diosito y le voy comentando cosas, y la gente pensará que estoy loca, pero bueno, voy comentando así cosas en el día. Rezo el rosario todos los días, de verdad, rezo el rosario todos los días porque también siento que es importante darle el tiempo a la Virgencita. Y pues también las promesas del rosario son espectaculares y me acojo a ellas. Luego en las noches, sé que hay días que estoy muy cansada, hay otros días que no tengo tanto sueño, pero hay muchos días que estoy muy cansada. Entonces lo que decidí hacer para no dormirme, porque antes oraba acostada y eso es seguro de que te vas a dormir. Entonces lo que decidí hacerme fue voltearme por completo, o sea, viendo hacia la pared. Y en la pared tengo una cruz y una medalla de la Virgencita. Entonces al voltearme indico que no me puedo dormir porque no estoy cómoda para dormirme, y le doy el tiempo y la oración al Señor que Él se merece. Ya ahí sí es un poco más privado, sobre todo hablo las situaciones del día, y doy gracias por las cosas buenas y malas. También pues pongo las ofrendas, y hago oraciones de reparación, y, y luego hago oraciones de protección, pues porque siempre las necesitamos, y ya luego pues me duermo. Entonces siempre denle el espacio a Dios en su vida y en su día también, porque no solo es, bueno, yo le doy a Dios los domingos, no. O sea, todos los días debemos darle un espacio a Dios. Siento que el secreto para acercarte a Dios, aunque ya he dicho muchos secretos, o los que a mí me han funcionado, es hacer crecer tus trigos y no dejar crecer tus cizañas, pero aceptándolas. ¿Por qué? No vaya a ser que cuando intentes sacar esas cizañas también saques los trigos. Entonces, ¿a qué me refiero? Negociar con nosotros mismos nuestras cizañas, de manera de que éstas empiecen a crecer menos rápido, por decirlo de alguna manera, y nuestros trigos crezcan mucho más y sean mucho más frondosos que estas cizañas que al final se van a quemar. Entonces, eso es lo que les recomiendo: negociar, ser pacientes con nosotros y con los demás, porque los otros también tienen cizañas. Los otros no son perfectos como nosotros no lo somos. Entonces, negociar con nosotros mismos nuestras cizañas y aceptarlas tal y como son, y trabajarlas de manera de que no crezcan tan rápido, para de esta manera lograr tener un mayor peso en nuestras cosas buenas. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, denle like, por favor. Si sienten que
este video le puede ayudar a alguna persona que ustedes conozcan, por favor compártanselo. No se queden con las cosas que el Señor les regala. Siempre compártanlas con los demás. Y coméntenme, por favor, me encanta leer sus comentarios, me encanta ver qué piensan de todo esto y qué otros temas les gustaría trabajar. De hecho, este tema me lo pidieron y me encanta que poderles responder a los temas que ustedes quieren escuchar. Espero que el Señor les regale una excelente vida y nos vemos en un próximo video. Bye.